¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a Salud y Bienestar. Ya saben que desde aquí tratamos cada jueves de dar un repaso a todos los temas que tienen que ver con la actualidad, por supuesto, prestando especial atención a toda la problemática, ¿no? Tanto sanitaria específicamente como social que se está generando a través del COVID-19. Hoy vamos a comenzar el programa hablando con José Becerra, responsable de atención primaria del Sindicato Médico de Málaga. Y es que el colectivo de médicos, de sanitarios, ha lanzado un SOS porque están completamente saturados. Estamos viendo esta imagen, que es una imagen que se corresponde, la escucharán ustedes también de fondo mientras yo hablo, esos aplausos que hemos escuchado tantas veces, ¿verdad?, a las 8 de la tarde, en los diferentes balcones, en todos los barrios, en todo el país, de ánimo a nuestros sanitarios, reconociendo esa labor. ¿Y dónde están ahora esos aplausos?, se preguntarán muchos. ¿Cómo ha pasado los médicos de héroes a villanos, ¿no?, por encontrarse sin medios, que no pueden hacer más de lo que hacen? Incluso hay centros de salud que han puesto fuera carteles en los que se puede leer el trabajo tan inmenso que tienen cada día, pero que al final el usuario no lo ve. Lo que ve es que no tiene su prueba de diagnóstico, que no le cogen el teléfono y que no está bien atendido. Buenas noches, José Becerra, responsable de atención primaria del Sindicato Médico de Málaga. Qué triste, ¿no?, esta imagen con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Buenas noches. Bueno, es una cosa que nosotros esperábamos siempre. Es decir, nosotros agradecemos mucho los aplausos que nos dieron en su momento. No nos sentimos héroes, simplemente profesionales de la sanidad. Y bueno, no lo necesitábamos en ese momento, aunque lo agradecemos. Íbamos a hacer el trabajo nuestro igual, de la misma manera, nos aplaudieran o no nos aplaudieran. Y también sabíamos que cuando terminara todo el tema más fuerte, más duro, pues bueno, pues que iba a pasar lo que bueno, estaba pasando antes de la pandemia, ¿no? Eran agresiones, insultos y bueno, pues se ha visto con este tema, ¿no? Un tema en el que, por supuesto, los profesionales sanitarios no tenemos ninguna culpa. Una situación caótica con colas interminables y lo peor de todo es que esto no ha acabado todavía. Está claro que hacen falta más recursos, hacen falta más profesionales. Desde la delegación, desde el delegado de salud comentaba, ahora lo escucharemos el otro día, que no hay bolsa de sanitarios, que no hay profesionales. ¿Es esto cierto? Sí, todos los médicos disponibles están contratados, todos los enfermeros disponibles están contratados y otras categorías, bueno, de auxiliar de clínica o administrativo y tal, sí queda personal en bolsa, ¿no? Es cierto que no queda nadie en bolsa. El Colegio Médico en la pasada semana dio una rueda de prensa en la que, bueno, pues ellos mismos, los representantes del Colegio Médico, el sindicato médico, también la plataforma Basta Ya y las asociaciones de pacientes, bueno, pues denunciaban, ¿no?, la situación que había, sobre todo en la atención primaria, que ahora mismo es donde está recayendo todo el peso asistencial, de momento, ¿no?, de esta segunda ola, una segunda ola que esperábamos que se produjera ahora en el mes de octubre y que ha empezado a producirse en el mes de agosto. Bueno, cuando he dicho que no queda nadie en bolsa, es cierto. Lo que pasa es que bueno, hay que ver otra tipo de opciones. En la rueda de prensa que se dio el viernes de la semana pasada en el Colegio de Médicos, en el que ha participado el Colegio de Médicos, la plataforma Basta Ya, los usuarios, responsables de la defensa de los usuarios y el sindicato médico, se dio una serie de datos del descontento que existe dentro de los profesionales. Es cierto que no hay personal para contratar y cuando llega el verano el personal está a mitad, porque la otra mitad está de vacaciones, ¿no? Pero esos posibles contratos llevan un presupuesto con ellos, ¿no? Y al no encontrarse nadie en bolsa, pues ese presupuesto no se gasta. Una de las cosas que nosotros decimos es que si el trabajo de los profesionales sanitarios que no están en ese momento porque están de vacaciones, que tienen su derecho a estar de vacaciones después de los meses de trabajo tan duros, no se encuentra porque no hay, alguien está haciendo ese trabajo.
Bien, pues ese presupuesto que se reparta entre las personas que están haciendo ese trabajo. Por lo menos, ya que están quemados, estén bien recompensados, ¿no? No sé si me explico bien. Sí, bueno, vamos a escuchar, si le parece un momentito, algunas de las declaraciones que hacía el delegado de Salud, también hace esta misma semana, creo que fue el lunes, este mismo lunes. Vamos a escucharlo. No existe bolsa de empleo en Andalucía, no existe, no hay sanitarios disponibles. Lo que quiere decir que están todos contratados. No debo de dejar de recordar que yo he estado con una bata puesta hace 2 años, ¿no? Hace 2 años yo tenía consultas de 100 pacientes y 1 minuto por consulta. Eso ha desaparecido. Bueno, eso ha desaparecido, no del todo, ¿no? Porque ya no solo por esta crisis, esto es un mal endémico de la atención primaria. Ustedes siempre han tenido esa queja, ¿no?, de la falta de tiempo, de esas listas interminables de pacientes. Sí, bueno, lo que dice el delegado es cierto. Cuando él hace 2 años estaba trabajando asistencialmente, pero eso sigue. Siguen los bises. Los bises son pacientes que están citados a la misma hora. Y ha llegado incluso a haber 10 pacientes a la misma hora. Es decir, que eso es imposible sacar el trabajo para adelante con los bises. No solamente te tienen puesto toda la mañana pacientes, ahora no están casi a 5 minutos, pueden que estén 7, 8, pero cuando no hay hueco te ponen bises, ¿no? Entonces, eso continúa. Continuamos estando mal. Es un mal endémico que llevamos 30 años sufriéndolo, el abandono de la atención primaria. Se han hecho cosas y se ha intentado hacer, pero es que hacen falta muchas más y algunas no tienen coste económico, ¿no? En ese sentido. Y lo peor de todo es que para la población, incluso para algunos compañeros de hospital, parece que en los centros de salud se cerraron y no se trabaja. Vale, se ve la imagen. Y no se trabaja cuando, en palabras del director general de asistencia sanitaria, se hace unas declaraciones de que este año hemos tenido 1 millón en Andalucía de atenciones directas de los médicos de atención primaria. Es decir, ha sido el verano más duro que yo conozco. Todos los veranos son duros, por lo que he comentado anteriormente, de que faltan profesionales porque están de vacaciones y no hay profesionales para contratarlos. Una mala planificación durante todos estos años, Claro. que se ha puesto medida en ello. Pero es que a pesar de todo, este año hemos hecho 1 millón de asistencias directas más. Y los compañeros de hospital, los usuarios y tal, parecían que los centros de salud estaban cerrados. Bueno, pero vamos a aclarar, perdóname, José, vamos a aclarar para quien no lo sepa, que es que ser médico de familia es una, digamos, de las especialidades más duras que hay, peor pagadas, más horas, mucho más exposición con los usuarios, digamos, en el día a día, contratar día a día pues esas colas que se forman en los ambulatorios, en fin, que esa es la realidad. Bueno, las colas esas, hay que decir, el responsable de esas colas de Salud Responde, que no responde. Es decir, durante este verano Salud Responde ha estado totalmente colapsado y no se le ha dado una solución. ¿Qué ocurre? Las personas llamaban a Salud Responde, como no se les respondía, pues entonces llamaban a los centros de salud a admisión. El personal administrativo ha estado también sobrepasado, porque no solamente tenían que atender llamadas que le entraban de más, que tenían que haber sido asistidas por Salud Responde, sino que aparte tenían que hacer su trabajo presencial, ¿no? Con los usuarios que llegan allí. Entonces, todas esas colas lo que iban eran a solicitar algún número para visitas, solucionar temas que se podrían haber solucionado si desde Salud Responde hubieran podido atender todas estas llamadas, ¿no? Incluso algunas veces se le decía que no había número hasta 15 días. Eso es automático, que salta desde Salud Responde cuando no tienen citas libres en un periodo aproximado, según nos han explicado, de 5 días. Entonces salta, no hay en 15 días. Vamos a escuchar, disculpa que le interrumpa porque tenemos el tiempo un poco limitado, otro de los momentos en los que el delegado de Salud, Carlos Bautista, de esa rueda de prensa, en la que pide perdón y bueno, un
poco más o menos, que dice que hay que tener fe, que hay que trabajar duro, y nos insta a rezar, algo que ha sido muy criticado, sobre todo, bueno, pues también, por ejemplo, Facua, ¿no? Una asociación de usuarios que dice que es inconcebible que comente esto, ¿no? Un delegado de salud en vez de buscar soluciones, ¿no? Vamos a escuchar ese momento. No hemos querido generar más contagios de los que ya tenemos, en hospitales, en urgencias y en centros de salud. Por eso pedimos perdón por esas colas en las puertas de los centros de salud. Lo sentimos, lo siente este delegado muchísimo, que nuestros mayores tengan que hacer cola durante mucho tiempo o que tengan que esperar la llamada de su médico. Su médico también lo siente. Pues su médico lo siente, seguro, ¿no? Eso sí que es seguro, ¿no, José? Todos lo sentimos. Nosotros lo que sí hemos echado de menos, que por lo que estaba diciendo antes, con todo el trabajo que teníamos y que parecía que no se estaba trabajando, cuando las colas no eran para que nosotros los viéramos, las citas ahora están cuadradas para que la persona solo pueda llegar 5 minutos antes para evitar colapso dentro de los centros de salud y evitar que se contagien uno a otro. Entonces, en el interior del centro de salud no hay tanta gente porque van llegando y van saliendo para ese tema. Pero el que va con cita no guarda cola. En cuanto nosotros echábamos de menos que no saliera nadie de la administración a explicar esa situación para que el usuario supiera la realidad de lo que está ocurriendo en el interior de los centros de salud. Nosotros como profesionales, que haya un político que salga y pida perdón y que reconozca el esfuerzo que se está haciendo y que diga lo que ha dicho, de entrada nosotros lo valoramos porque no ha salido nadie y queríamos que saliera alguien y dijera la verdad en ese aspecto. Hombre, referente a lo de que reza por la pandemia y tal, hay un refrán que dice a Dios rogando con el mazo dando. Ya. Si está trabajando y está luchando porque esto se solucione, bueno, si reza él y todos los demás creyentes de otras religiones porque finalice la pandemia, bueno, un tema... José, te quería comentar, porque Patricia Navarro, la delegada del Gobierno, esta semana también decía que la Junta ha contratado 2 centros de llamadas que van a permitir descongestionar este servicio de Salud Responde, y también adelantaba algo que ya, bueno, que conocíamos, que personal militar se va a sumar en los próximos días a las labores de rastreo. ¿Pensáis que con estas 2 acciones tan concretas pueden ayudar a la labor que hacéis todos los días desde los centros de salud? Hombre, nosotros lo que pensamos es que lo del call center se tenía que haber hecho antes, porque se sabía que no estaban dando, no tenía capacidad Salud Responde para responder. Entonces, todo lo gordo que ha habido antes se podría haber solucionado si se hubieran tomado medidas con el Salud Responde. Respecto a los de los rastreadores, es importante que descongestionen a los médicos y a los enfermeros de rastrear, porque es una labor que la puede realizar cualquier otro personal. Lo hemos visto cuando han salido en las noticias de televisión rastreadores que son soldados o cabos que no tienen ninguna formación sanitaria, simplemente tienen un curso y unos protocolos a seguir, con unos ítems que seguir y con una coordinación pues era de una teniente enfermera, ¿no? Entonces eso va a venir bien, y si nos descongestionan a nosotros el rastrear, que tiene mucho trabajo, pero no es un acto necesario que sea un médico. El médico intervendrá cuando el rastreador detecte algo y entonces el médico ya entrará, le darán una cita para él, mandará la analítica, pero es que ha habido compañeros que han tenido 70 llamadas diarias que atender, 70 llamadas y muchas veces cuando tú llamas no te cogen el teléfono, no te dicen todas la verdad de dónde han estado, es decir, son muchos minutos en cada llamada y aparte ver sus pacientes, ¿no? Entonces, que intervengan, no solo que intervengan la UME, que creo que para el distrito Málaga venían sobre 49 o 50, y para toda Andalucía unos 300 y algo, bueno, también hay personal de admisión, que si hay bolsa, que quizás también con un cursillo y con unas indicaciones y están acostumbrados a atender al público por teléfono a los pacientes, ¿no? Pues también podían descongestionar un poco y a nosotros nos liberaban más
para poder dar la asistencia médica que tenemos que dar. Hoy mismo conocíamos que el Colegio Médico de Málaga ponía en marcha un curso, ¿no?, dirigido a profesionales sanitarios sobre el tema de rastrear, ¿no?, en los casos de COVID. Una última pregunta, porque ya nos quedamos sin tiempo. Dentro del informe que presentasteis el otro día en el Colegio Médico, había un punto en el que, bueno, pues los usuarios, lógicamente, pues cuando trascendió nos asustamos un poco, ¿no? Porque una de las preguntas de ese estudio, ese informe que presentasteis, era ¿apoyarías una huelga? Y en ella el 63,2% de los profesionales decía que sí y que además la secundaría. ¿Se plantean de verdad hacer una huelga? El porcentaje es mayor, el 60 y tantos % dentro de si hacía una huelga, había también la manera de hacerla. Sí. El porcentaje puede que llegara entre los que a lo mejor no podían estar, pero sí la apoyarían o tal, sobre el 90% y tal, sobre el número de profesionales sobre los que se realizó la encuesta, ¿no? Bueno, es un tema que hay que tratar. A nivel del Sindicato Médico Andaluz lo trataremos el día 29 en Sevilla. Habrá una asamblea de todos los responsables de cada provincia y se tratará. Por supuesto que nadie, ningún profesional quiere hacer ninguna huelga, y menos en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, ¿no? Pero bueno, es que ya está todo el mundo muy cansado y muy quemado de la falta de cumplimiento, ¿no? Bien, son unos primeros pasos que se están dando, que se van a valorar, y también estamos esperando un poco la reacción de la Administración. Ha reaccionado últimamente en el sentido de que no ha empezado a quitar, desburocratizarnos, de que hacemos muchos papeles que no tienen nada que ver con la asistencia, de certificados de actitudes que no nos corresponden y otra serie de que si no he podido ir al desempleo, que me hagan un certificado de que tal. Son cosas que se han derivado a los sitios que la tienen que hacer esas cosas, y nos están desburocratizando, que era una cosa que llevamos tiempo pidiendo, aparte de otros temas. Entonces, bueno, vamos a estar esperando gestos, y mientras tanto vamos a ver si vamos para adelante. Si no, son cosas que hay que valorar, y también valorar los gestos de la Administración, que está haciendo cosas, pero tiene que hacer muchas más cosas. Bueno, sin duda, y sin duda una de ellas es cambiar la atención primaria, porque es un modelo totalmente obsoleto. No se han cansado de repetirlo, no solo ahora con el tema del COVID, sino que ahora, pues desgraciadamente, se ha hecho todavía más evidente. José Becerra, responsable de atención primaria del Sindicato Médico de Málaga. Sí, una cosa, perdona. Sí. Simplemente lo que dice, esta pandemia del COVID es una enfermedad comunitaria, es decir, estamos transmitiendo, todavía no hemos llegado a transmisión comunitaria, pero una enfermedad comunitaria. La primera barrera es la atención primaria. Que en la primera ola nosotros mismos nos organizamos para frenar muchísimo toda la llegada a hospitales. Estamos más preparados y más organizados. La Administración se ha dado cuenta que si queremos tener camas en UCI y camas en hospitales, hay que fortalecer la atención primaria, porque la primera barrera es el choque, es donde hay que parar la pandemia. Entonces, si la paramos y se invierte y se apoya la atención primaria, los hospitales lo van a agradecer, porque van a estar más descongestionados. Sí, entonces, nada más que por el bien de todos, hay que potenciarlo. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis, y ojalá pues se liberen esos fondos, se haga ese esfuerzo, que sabemos que también es mucho por parte de las diferentes administraciones, pero sin duda es importantísimo reforzar la atención primaria. Muchísimas gracias, José Becerra, Sindicato Médico de Málaga. Es un tema nacional. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias por estar ahí. Bueno, pues en este punto vamos a aprovechar para repasar los datos de COVID a día de hoy. Tenemos que en nuestra provincia se han confirmado 383 positivos en COVID-19. En la última jornada hay que lamentar un fallecido.
En los hospitales malagueños se encuentran ingresados 206 pacientes, de los que 31 están en las unidades de cuidados intensivos. En cuanto a los brotes, ya concretamente en nuestra provincia, son 13, suman 65 casos y, bueno, especial atención en las residencias, por ejemplo, la de Sierra de las Nieves de Guaro hay 85 casos confirmados y en la de Domus Vía Zalea de Marbella son 108 los positivos por COVID. En el conjunto de Andalucía, pues son cerca de los 1.500 casos, son 12 fallecidos en esta jornada, y la provincia que mayor número de positivos suma, pues vuelve a ser Málaga, con 383, seguida de Cádiz, con 342, y Sevilla, con 260. Bastante por detrás se sitúan el resto de provincias andaluzas. De los 12 decesos de este jueves que les hemos contado, se concentran principalmente en las provincias de Granada, con 6, Sevilla con 3, a los que se suman Huelva con 2 y luego ya Jaén y Málaga con 1 cada una. La evolución acumulada de los datos en los últimos 7 días refleja 6.184 casos diagnosticados por PCR, con 403 hospitalizados, 20 ingresos en UCI y 43 fallecidos en toda Andalucía. Y bueno, hemos empezado el programa hablando con el doctor, también médico, José Becerra, con el Sindicato Médico de Málaga, que nos recordaba importante esa rueda de prensa conjunta, ¿no?, que se dio en el Colegio Médico de Málaga, en el que, bueno, pues se unían, ¿no?, tanto los médicos, el sindicato, el principal sindicato médico, en este caso el Sindicato Médico de Málaga, también la plataforma Basta Ya, que representa a los médicos de atención primaria, a los médicos de familia, que son ahora mismo, como les recordábamos, los que están soportando toda esa carga asistencial, ya que evidentemente pues son la barrera, ¿no? Él nos lo comentaba, es importantísimo que la atención primaria esté fuerte para hacer como una barrera de cara luego a los hospitales, ¿no? No queremos, lógicamente, que pase lo que nos ha pasado en la primera ola. Vamos a continuar con el programa, y otro de los efectos, entre los muchos efectos, ¿no?, que desgraciadamente pues hemos conocido con esta enfermedad, uno de ellos ha sido la alopecia, ¿no? Para hablarnos sobre este tema tenemos al doctor Javier Pedraz, que es director médico de Insparia, centro especializado en trasplante capilar. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, muchísimas gracias por estar ahí, porque es un tema que preocupa mucho, ¿eh? Sabemos que, bueno, detrás puede estar el estrés, la ansiedad, pero también es cierto que cada vez los científicos y los médicos vais descubriendo que las personas que han padecido esta enfermedad tienen más efectos secundarios que se van conociendo poco a poco, ¿no? Efectivamente, cada vez se va sabiendo más del coronavirus en general y concretamente en relación con la dermatología, que también está descrito en muchos signos, y concretamente con la alopecia, ¿no? Es verdad, y lo has contado muy bien, el coronavirus sí que ha demostrado que puede producir la alopecia a través de un mecanismo de estrés, ¿no? Que el estrés es verdad que es una característica, un condicionante muy conocido que provoca alopecia, obviamente todo lo que conlleva el coronavirus, confinamiento, etcétera, etcétera, pasar la enfermedad, miedo a pasar la enfermedad, todo esto nos provoca estrés y nos puede provocar alopecia. Lo que está en investigación ahora es que si realmente el coronavirus directamente, a través de mecanismos relacionados con los receptores de andrógenos, puede provocar alopecia sin pasar por este mecanismo de estrés. Quiero decir, pacientes que han pasado la enfermedad, no pacientes que en estrés en general, sino pacientes que han pasado la enfermedad. Hay diferentes estudios, sobre todo americanos, también españoles, en Italia también están haciendo estudios en este sentido, y bueno, se intenta demostrar que realmente a través de unos receptores que son similares a los que existen en el pulmón, porque obviamente el coronavirus es un virus respiratorio que provoca alopecia directamente. Estamos viendo ya imágenes, doctor. Luego hay más cosas. Sí, pero perdona que interrumpa, porque estamos viendo ya imágenes de uno de los centros, concretamente el de Madrid, ¿no? Exactamente. Sí, aquí hay un centro que está investigando mucho el tema de la alopecia, concretamente el Hospital Ramón y Cajal, y está bueno, en este sentido viendo cuáles son las características de este virus
y por qué produce esta alopecia, ¿no? Hay en este sentido también más información relacionada con la alopecia, coronavirus con alopecia, en el sentido que se ha visto que los pacientes que son, bueno, más calvos, lo podemos decir así, tienen un grado de alopecia androgénica mayor. La alopecia androgénica es la alopecia, la caída típica del varón. Entonces se ha visto que este tipo de pacientes puede tener signos de coronavirus o síntomas de coronavirus más graves. Con lo cual, en principio, sí que parece que hay una relación más o menos directa entre coronavirus y alopecia. Parece que este virus afecta a diferentes niveles, no solamente al pulmón, luego se vio que tiene afectaciones cutáneas y a otros niveles, ¿no? El cardíaco, trombosis, está viendo que a largo plazo y también afecta. Doctor, aclarar que las personas que estamos viendo las imágenes, que ven a Cristiano Ronaldo ahí, dirán, bueno, ¿qué pinta ahí Cristiano Ronaldo? Sabemos que es un grupo que tiene 10 años de experiencia en Portugal y Cristiano Ronaldo, bueno, pues es uno de los socios, ¿no?, mayoritarios de esta clínica, ¿no? Sí, efectivamente. Insparia es una clínica que nació hace unos 11 años y posteriormente Cristiano se unió como imagen del grupo porque depositó su confianza en Insparia y creó este grupo que se quiere internacionalizar poco a poco. La primera clínica que han hecho después de las clínicas que tienen en Portugal es la de Madrid y posteriormente habrá otras por diferentes capitales europeas, ¿no? Es verdad que Cristiano Ronaldo es su imagen, que es una imagen muy conocida, no obviamente por el trasplante de pelo, sino por el tema futbolístico, pero es verdad que al depositar su confianza en estas clínicas, pues realmente pues, nos ha dado ese punto de seriedad que muchas veces necesitamos, ¿no?, para que vaya para adelante, ¿no? Esa es la circunstancia. Es verdad que Cristiano Ronaldo, ¿no?, y por hacer un tipo de broma, no es de pelo y no la ha necesitado, no se ha hecho el trasplante de pelo que muchas veces ha comentado, pero seguro que si lo necesitara, pues obviamente en sus clínicas, ¿no? Eso está claro. Pues doctor, vamos a tener que finalizar la conexión, lo siento muchísimo porque es que tenemos problemas con el sonido, pero bueno, como yo tengo aquí una nota que me habéis enviado, voy yo a recordar un poco cuáles son esas técnicas que aplicáis en la clínica. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias. Bueno, pues vamos a recordar, como hemos dicho, bueno, algunas de lo que es la alopecia, ¿no?, andrógina como agravante, ¿no?, como nos comentaba el doctor del COVID-19, también esa alopecia derivada del estrés que puede venir, ¿no?, pues de múltiples causas, ¿no?, muchas de ellas, pues sin duda difíciles, ¿no?, de identificar, ¿no? Este estrés provoca un aumento de adrenalina que se eleva en sangre y si ese aumento es mantenido en el tiempo, pues puede provocar un aumento de cortisol. Esta hormona es la que provoca la disminución de la circulación sanguínea y como consecuencia, pues una incorrecta absorción de nutrientes y agua por parte del cuero cabelludo y los folículos pilosos. Hay que decir que ante situaciones de amenaza, pues lógicamente esta respuesta busca, ¿no?, proteger los órganos esenciales para mantener la vida, ¿no? Pero bueno, importante, que nos hemos quedado ahí un poco con el doctor que no le podíamos escuchar bien. ¿Cómo se puede tratar esta alopecia? Bueno, pues para solucionar cualquier problema lo más importante es ir al origen. Yo creo que esto es obvio, pero hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no?, porque muchas veces nos gastamos muchísimo dinero en tratamientos que en realidad pues no son efectivos, ¿no? Entonces al final es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, cuando a lo mejor lo suyo sería acudir directamente a un profesional en este tema, ¿no? Por ejemplo, para prevenir la caída, pues si hay muchos champús para la prevención, como decíamos, compuestos, por ejemplo, de algas marinas o ácido hialurónico, pero sin duda cuando los problemas son mayores, pues lógicamente ya hay que acudir a otro tipo de técnicas, ¿no?, que ya pues sí pueden suponer pues hombre, un poco más de inversión. Por ejemplo, esta clínica que os comentábamos han desarrollado una propia técnica para operar denominada dual extracción de bis, caracterizada por la velocidad de extracción y la implantación con dos profesionales trabajando al unísono, ¿no?, al mismo tiempo. También se pone a disposición de los pacientes consultas de dermatología en caso de ser necesario, incluso de psiquiatría, ¿no? Fijaros hasta qué punto de
va el tema este, ¿no? Para que se hagan una idea, el precio medio de un tratamiento de trasplante son 4.000 euros de unidades foliculares y esto es 10.000 cabellos, o sea que es de unos 7.000 euros aproximadamente. Bueno, pues muchísimas gracias al Centro Médico Insparia y vamos ahora a continuar y lo vamos a hacer dentro del programa. Ya sabéis que tratamos siempre de tener ese apunte en el que defendemos el medio ambiente, la buena calidad de vida, y eso empieza también por uno mismo. Y tenemos al otro lado del teléfono una persona que ustedes conocen perfectamente, aunque ahora le llamemos también por su condición de portavoz de Adelante Málaga en el Ayuntamiento de la capital, pero también lo hacemos como deportista. Eduardo Zorrilla, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Marta. Bueno, digo que te hemos querido preguntar como portavoz, lógicamente, que habéis hecho además un trabajo con una serie de enmiendas a esa nueva ordenanza, ¿no?, de movilidad, pero también en tu faceta de deportista, que yo sé que eres un amante del deporte y un enamorado de las dos ruedas, de las bicicletas, pues también queremos saber tu opinión como usuario, porque una de las cosas, yo creo, según hemos visto en las enmiendas que habéis presentado y la ordenanza que se ha aprobado en el Ayuntamiento, es la desprotección, ¿no?, a la que se van a ver sometidos las personas usuarias de bicicletas en nuestra ciudad, ¿no? Efectivamente, nosotros creemos que la ordenanza tal como se ha planteado va a traer dos problemas de forma inmediata. Por un lado, la inseguridad de las personas que usamos la bicicleta en los desplazamientos diarios. Yo no la uso como deporte, practico otro, pero sí me muevo en bicicleta por Málaga y como yo, pues cada vez más personas, afortunadamente, porque eso mejora el medio ambiente, disminuye los atascos, disminuye los problemas de aparcamiento y en definitiva beneficia no solo a quien usa la bici, sino al conjunto de la ciudad. Va a traer consigo inseguridad y consecuentemente también una disminución del uso de la bicicleta, que es lo que nos tememos y lo que se temen también asociaciones de usuarios de la bicicleta como Rueda Redonda. ¿Por qué? Porque se plantea de forma tajante la prohibición de circular por las aceras. Ese es un objetivo encomiable. Nosotros creemos que las aceras deben de ser para los peatones, indudablemente. Pero para llegar a eso hace falta completar una red de carriles bici cómoda y segura, que en Málaga no existe. ¿Qué han hecho otras ciudades? Han planteado ese mismo objetivo, han planteado la prohibición de ir por las aceras y han establecido una moratoria. Lo hizo Barcelona, que planteó una moratoria de 1 año y medio, durante el cual además había un compromiso de ejecución de carriles bici en ese 1 año y medio y se construyeron decenas de kilómetros de carriles bici y ahora recientemente se ha hecho efectiva. Las bicicletas no van por las aceras, hay una red de carriles bici para que los ciclistas puedan ir cómodos y seguros, y no solo una red de carriles bici, sino también otras vías que permiten el uso por la bicicleta porque el tráfico está calmado a velocidad 30 en las calles secundarias. En definitiva, hacer una ciudad más cómoda y más habitable para todos. Eduardo, llama un poco la atención que con el buen clima que tenemos en Málaga, también teniendo una ciudad, bueno, pues que es muy atractiva, ¿no?, para utilizar, ¿no?, la bicicleta, ¿no? ¿Cómo pues desde Sevilla a Nueva York la crisis del coronavirus ha cambiado la forma de las personas de desplazarse? O sea, el modelo Copenhague de movilidad se ha ido extendiendo por todo el mundo, ¿no? ¿Cómo Málaga se está quedando tan atrás, ¿no? Nosotros creemos que sí, que nos estamos quedando en un concepto de la movilidad pues del siglo pasado. Cuando ponías el ejemplo de Copenhague, pero efectivamente, como bien has dicho, cada vez son más las ciudades en Europa y también en España que se están sumando a esta tendencia. Y se ha acelerado esta tendencia con el problema de la pandemia, porque la bicicleta es un medio de transporte, además de ser saludable, eficiente y ecológico, es muy seguro desde el punto de vista del riesgo de contagio de la pandemia, y la propia Organización Mundial de la Salud recientemente ha recomendado que se fomente el uso de la bicicleta. Ciudades como París, como Londres han dado un salto abismal en el uso de la bicicleta, y en España también ciudades como Barcelona, Zaragoza, Valencia, la propia Sevilla que han nombrado y otras muchas ciudades están fomentando el uso de la bicicleta de una forma muy importante, y aquí sin embargo vamos contracorriente. Aquí vamos hacia atrás. Lo que se ha hecho recientemente por el Ayuntamiento es establecer unos carriles de uso compartido con el coche, que ha sido el modelo que se siguió en Madrid y que fue un auténtico fracaso. Madrid es una de las ciudades que está a la cola en el uso de la bicicleta, y nosotros aquí en Málaga ha decidido el equipo de gobierno
en vez de imitar a otras ciudades como París, como Sevilla, como Valencia, como Barcelona, pues ha decidido imitar a Madrid, lo cual es un fracaso. Estos carriles Ya. compartidos son ineficientes y son muy inseguros para los ciclistas. De hecho, pues hay pocos ciclistas que lo usemos. Sí, Y porque cuando ahora lo mismo usamos, la polémica, disculpa, Eduardo, que nos queda poquito tiempo y quiero dejarlo bien claro. Lo que recoge esta ordenanza es que tanto las bicicletas como los patinetes no pueden transitar por donde van los peatones, ¿no? Pero el problema es que no ofrece una alternativa de unos claro, carriles bici, además que los que ya hay existentes, la mayor parte están cortados, o sea, quiere decir que llega un momento que tú tienes que bajarte de la bici o ir en la bicicleta o ir andando porque no puedes seguir. exactamente. Y cada vez son en Málaga más, a pesar de todo, las personas que usan la bicicleta. Y vemos como muchos padres van con sus niños en bicicleta. Imaginemos a estos padres, estos niños, circular por las calzadas con el tráfico que hay en algunas avenidas, incluso en los carriles que se han hecho compartidos con los coches. Nosotros lo que pensamos es que tenemos que plantearnos el objetivo de que las aceras sean para los peatones, indudablemente. Y tenemos que construir una red de carriles bici cómoda y segura. Tenemos que plantear ahora mismo una moratoria de 1 año y medio con un compromiso concreto de inversión presupuestaria y de ejecución de varios kilómetros de carriles bici, como mínimo que se cumpla aquel plan andaluz de la bicicleta que diseñó Izquierda Unida en el gobierno andaluz en el año 2015, que se cumpla ese plan andaluz de la bicicleta en lo que había previsto para Málaga y entonces sí, en 1 año y medio podamos dar el paso de que todas las bicicletas, o ninguna bicicleta, mejor dicho, vaya por las aceras. En todo caso, en cuanto a la moratoria de este 1 año y medio, planteamos que tampoco se vaya por las aceras de cualquier forma y en cualquier acera, sino solamente por aceras que midan más de 5 metros. Sí, bueno, sin duda es, no sé si esto ya hay alguna opción de que se haga esta moratoria o no, Claro, bueno, todavía no está pregunto. aprobada la ordenanza, claro No. que hay opción. Vale, vale, que hay Ahora opciones mismo, todavía, vale, vale, muy bien. mañana se aprobaría en el Pleno la ordenanza de forma inicial. A partir de ahí tiene que publicarse y se abrirá un plazo de alegaciones de 30 días. En ese plazo de alegaciones son muchos los colectivos, no solo Ruedas Redondas, sino otros colectivos que van a presentar alegaciones con lo que consideran un paso atrás en la movilidad sostenible. Nosotros que presentamos enmiendas volveremos a presentar alegaciones y animamos a la ciudadanía que de forma individual también está en su derecho de presentar alegaciones. Después de esos 30 días habrá otro pleno donde se resolverán esas alegaciones. Y no cejamos en el empeño y todavía en la esperanza de que el equipo de gobierno reconsidere y entre en razón y planteemos ese objetivo de que las aceras sean exclusivamente para los peatones de una forma racional y de una forma progresiva, acompañada de la construcción de la infraestructura necesaria para las bicicletas, lo que permita que se multiplique el uso de la bicicleta, porque como tú bien decías, nuestra ciudad es ideal para Claro. el uso de la bici, por el clima, porque es en su inmensa mayoría sin pendientes, en un 80% de la ciudad. En otro 20% también la implantación de la bicicleta eléctrica, tanto de alquiler como cada vez más que las hay particulares, solventa también ese problema. Es una ciudad ideal para la bicicleta y es impensable que otras ciudades europeas con mucho peor clima pues nos lleven tanto de distancia y nos dejen tan atrás en el uso de la bici cuando aquí se dan todas las condiciones para ello. Fíjate, tengo aquí, el gobierno británico ha invertido 2.000 millones de libras para que los londinenses tengan zonas libres de coches, las zonas libres de coches más grandes del planeta. En Francia, en Italia, además, otorgan bonos para arreglar las viejas bicicletas. O sea, aquí la verdad que en España esto suena un poco a broma, pero sin duda es cierto que varias ciudades, como puede ser pues ciudades a lo mejor que no hace falta irse a Barcelona o Sevilla, Valladolid, por ejemplo, ¿no?, está haciendo un gran esfuerzo en materia de la implantación de los carriles bici. Y la verdad que Málaga tenemos todo, como tú bien dices, para ponerlo en marcha. Y creo que el planeta nos lo agradecerá y nosotros mismos, porque si algo nos hemos dado cuenta, Eduardo, con este confinamiento, es que cuando no se circulan los coches, el aire está más limpio y la naturaleza vuelve en todo su esplendor. Y eso es una realidad que hemos visto con nuestros propios ojos. Efectivamente, yo creo que es una realidad que podemos alcanzar aún sin pandemia, ojalá sin necesidad de tener que pasar por esa situación de confinamiento, logremos reducir los niveles de tráfico, pues gracias no solo a la bicicleta, sino al transporte público, a los Claro. desplazamientos peatonales, etcétera, y hagamos una ciudad más vivible para todos.
Claro que sí, pues Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad, muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que mañana tenéis pleno y entonces te agradecemos más todavía que hayas podido participar aquí con nosotros tan tarde. Gracias. Gracias a vosotros siempre. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues yo voy a recordaros un poco porque le preguntaba a Eduardo, entonces se ha dado luz verde a esa ordenanza de movilidad que regula, bueno, pues también hemos hablado de bicicletas, pero también, por ejemplo, los patinetes eléctricos, ¿no? La Comisión, como decíamos, de Ordenación de Movilidad, Ordenación del Territorio y Vivienda, Movilidad, etcétera, pues aprobaba, ¿no?, el proyecto de la nueva ordenanza para la ciudad, tras haber sido aprobada por la Junta de Gobierno local el pasado 11 de septiembre. Hay que recordar, que nos lo ha comentado también Eduardo, que esto es un proyecto que tiene que someterse como decíamos, a estudio y que, bueno, que no se ha admitido a trámite ninguna de las alegaciones formuladas por los grupos políticos, ya que, según dice el Ayuntamiento, no aportan nada novedoso a la nueva normativa, porque lo que proponen ya está regulado mediante normas estatales de circulación. Esto es un poco el argumento que utiliza el equipo de gobierno, ¿no? También hay que comentar que uno de los principales logros y aportaciones del proyecto de la ordenanza es sacar los vehículos de las aceras, que es precisamente lo que el equipo de gobierno considera un logro, pero que choca un poco con esa reflexión que se hace desde la oposición, en este caso Adelante Málaga, que dice que sí, que muy bien, pero que lo que no se puede hacer es esto a expensas de que estas personas que van en bicicleta pues estén totalmente desprotegidas, ¿no?, frente a los vehículos, ¿no? También hay que decir que se aprobó por unanimidad recomendaciones para la movilidad urbana, entre las que, entre otras muchas consideraciones, se hace que los aceras, bulevares, paseos, etcétera, que tengan exclusividad para los peatones. Y también es importante destacar que el tiempo que lleva la ciudadanía de Málaga solicitando esta modificación de la norma, así como el tiempo que se tarda en hacerla, ¿no?, pues que es también un aspecto a tener en cuenta. Bueno, la Ley de Seguridad Vial establece que esta es la distancia mínima cuando se dan las condiciones reglamentarias. En cualquier otra circunstancia se dejará un margen lateral de seguridad proporcional a la velocidad, anchura y características de la vía. Ya por último, entre las propuestas que se han presentado y que no se van a incluir por ser competencia del Estado, destacan la solicitud para establecer que sea obligatorio el uso del casco en todo el tipo de vías o exigir seguro obligatorio para los automóviles a los vehículos privados también. Bueno, en cualquier caso, bueno, son un poco algunas de las consideraciones, ¿no?, que tiene esta ordenanza, que es muy larga, además tiene muchísima letra pequeña, y nosotros, pues gracias a la intervención de Eduardo Zorrilla, por lo menos ese aspecto en el que se trata a las bicicletas, era importante remarcar que lo que pretenden en este caso con esas enmiendas desde Adelante Málaga no es en ningún caso invadir el espacio de los peatones, por supuesto que no, pero sí, por lo menos, hacer una moratoria para que dé tiempo a terminar los carriles bici y que las personas, muchas de ellas familias, menores, etcétera, que utilizan la bicicleta, pues puedan circular con seguridad y no lo tengan que hacer entre los coches, que eso es peligrosísimo, como ya saben todos ustedes. Bueno, nos queda en la última parte del programa y nosotros le hemos querido dedicar a las personas con Alzheimer. Esta semana se conmemoraba el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad devastadora para quien lo sufre, pero también para las personas que cuidan de estas personas, para los familiares, para las personas que están cercanas. Y tenemos un ejemplo con las personas que vamos a hablar ahora. Ellos son Paco Mora. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Y su mamá, Carmen, que es una señora, ahí la tenemos también. Buenas noches a los dos. Hay que decir que Paco Mora es coreógrafo, bailarín, es cuidador de su madre y es, bueno, un artista, porque yo he tenido ocasión, yo creo que ustedes seguramente lo conocerán porque además es muy activo a través de las redes sociales, una persona que se ha volcado en ayudar, ¿no?, en dar esa ilusión, ¿no?, y esa alegría a su mamá, que la tenemos ya con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a los dos por estar ahí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, Carmen, está guapísima, ¿eh?
Está guapísima, te están diciendo. Ah, muchas gracias. Hiciera una seña, así me voy a morir. Ay, qué gracia tiene. Bueno, Paco, cuéntanos un poco tu experiencia, cómo llegas tú digamos, a convertirte en el mayor apoyo de tu madre, a entender lo que es esta enfermedad y hacer de esto pues algo que tiene ya un montón de gente, que sigue los vídeos que colgáis, que sigue cómo es vuestro día a día, que sigue vuestros consejos. ¿Cómo llegas, cómo pasa esto? Pues básicamente sin preparar nada, es decir, todo esto nace de una manera tan íntima que no teníamos nada previsto, ni yo había previsto nada respecto a la influencia que pudiéramos tener o a lo que pudiéramos aportar al resto de padecientes de la enfermedad, ¿no? Sobre todo en el terreno de cuidadores. Todo surgió de una manera muy natural, muy en casa, y poco a poco pues fuimos viendo que el hecho de ir repitiendo continuamente los vídeos, de ir subiendo los vídeos, se iba aceptando un poco más por los seguidores y tal, y bueno, pues se mantuvo así de una manera completamente natural, sin ningún objetivo específico, más que el que para mí era volver a recuperar las conversaciones con mi madre, el tener esas conversaciones con ella para activarla emocional y cognitivamente y físicamente a través del flamenco, claro. Eso te iba a decir, porque tú además como coreógrafo y bailador, pues has enseñado a tu madre a bailar, ¿no? Sí, bueno, yo he pasado a ser el hijo del artista, con lo cual para mí es maravilloso, es una posición súper cómoda en la que ella básicamente es la que maneja el cotarro, como aquel que dice, porque todo va alrededor de ella. Todo lo que hacemos desde la perspectiva artística va alrededor de lo que pueda suceder, porque con ella no puedo tener un guión. Te hablo de la parte espectáculo, ¿no? Claro. No puedo tener... Mira, esto es lo que pasa, ¿no? Que se rasca como los conejos. No te rasques con la boca, ¿no? Paco, imagino que... Es suya. Dime, Carmen. ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué pasa? Eso digo yo, ¿qué pasa? Pues aquí charlando un poquito contigo y con tu hijo Paco, que tienes ahí un amor de hijo, ¿eh? Un cariño especial para mí. Claro que sí. Ponte derecha, anda. Paco, imagino que, bueno, nosotros ahora entre sonrisas, pero me imagino que tiene que ser muy duro, imagino que tiene que haber momentos de decir tiro la toalla. Desde primera hora, es decir, uno pierde completamente lo que es la capacidad de autollevar, de llevar mi propia vida, ¿no? Se convierte en tener a alguien atendido y con unas circunstancias muy específicas. Ser cuidador, y me lo venda quien me lo venda y me lo quiera decir quien me lo diga, es un... en plata porque estamos en horas de que se pueden decir palabrotas. Es decir, es algo que por mucho que queramos hacerlo bonito, entorpece todo lo que uno tenía planeado en la vida. Otra cosa es que cuando vienen las dificultades y vienen este tipo de situaciones, hay que llevarlo de la manera más digna y que mejor o que más fácilmente nos sea. Para mí ha sido acercarme a través del flamenco y la copla con ella. Y eso es lo que tenemos que buscar, porque muchas veces se olvida que sí es verdad que ellos son, hablamos de las personas con Alzheimer y demencias, ¿vale? Hay otras dependencias mucho más llevaderas, pero las personas con Alzheimer y demencia son ellos los principales enfermos, está claro, pero se nos suele olvidar que los cuidadores también padecemos una enfermedad, padecemos un síndrome, que es el síndrome de Burnout, que es aquel en el que los cuidadores estamos quemados, en el que estamos aburridos de la situación, porque es algo muy rutinario, algo en lo que uno no tiene la capacidad de decidir lo que quiere hacer, y por mucho que queramos vender, y a mí me encantaría y me alegro que visionemos esa, o que hayamos conseguido darle esa visión de que es llevadero. Y sí, es posible llevarlo bien, pero no podemos olvidar nunca de que ellos están siempre cuidados y a quienes se nos olvida cuidar y atender es a los cuidadores, que suelen estar bastante abandonados en este sector. Oye, Paco, sabemos que tú colaboras con muchos centros de día, impartes terapia a través de la música, ¿no? Que ayuda muchísimo, ¿no? a estas personas. Imagino que todas estas noticias, ¿no? De los caos que están sucediéndose en las residencias te llegarán muy de lleno, ¿no?
Me llegan muy de lleno porque, de hecho, Flamenco para Recordar se pone de manifiesto o nace a través de una de estas grandes empresas que dominan el sector y evidentemente te toca la fibra, ¿no? Porque, bueno, se señala un poco aquellos lugares donde tú has trabajado, pero sí es verdad que independientemente de quién firme el organismo que atiende a los mayores en el sector privado, se nos olvida que el sector público es el primero que tiene que poner atención a cómo se está atendiendo a los mayores. Claro. A mí me duele en el alma lo que está pasando en las residencias privadas, pero no olvidemos que la privatización de este tipo de sectores es lo que ha hecho que la atención no vaya tanto hacia el usuario en sí, sino hacia el beneficio económico que para la empresa puede llevar. Eso no quiero señalar a ninguna empresa, simplemente que las administraciones públicas son las que realmente tienen que controlar que lo que está pasando en las residencias privadas no pase, porque son los que realmente tienen que protegernos en algún momento. Yo espero que me protejan en algún momento, pero sin querer decir que no me sorprende lo que está pasando, tampoco es algo demasiado nuevo, por desgracia. Y lo que yo sí denuncio es que a quien quiera denunciar ese tipo de historias las haga cuando corresponde, que es en el momento en el que se ve el más mínimo maltrato, la más mínima poca atención, no cuando me interesa porque quiero conservar mi trabajo. Yo como trabajador del sector, lo primero que hubiera hecho sería denunciar lo que estaba viendo. Luego las consecuencias a lo mejor me venían, pero lo que no puede ser es que eso lo esté viendo y yo siga trabajando en una empresa donde se está haciendo ese tipo de maltrato. Paco, nos queda poco tiempo, pero sí me gustaría, después de toda esta experiencia que has vivido con tu madre, por tu madre y gracias a tu madre, que dieras algún consejo a estas personas, porque hemos hablado que sí es cierto todas las enfermedades, ¿no? Pero esta quizás también un poco más cambia la vida, ¿no? De las casas, de las familias, cambia el modus operandi, ya tienes que plantearte los horarios de otra manera porque hay que estar totalmente pendiente de una persona. ¿Qué consejo les darías a esas personas que se encuentran con esta enfermedad en sus hogares y que se les viene el mundo encima? Pues sí, pues a ver, consejo en este tipo de historias siempre es complicado, ¿no? Porque casa es un mundo. Pero si puedo decir algo es que los cuidadores entiendan que tienen que ser prioritarios ellos en sus necesidades, en sus capacidades, que cuando uno no puede, no es malo decir no puedo. No puedo, no pasa nada. Hay centros residenciales maravillosos, al margen de lo que hemos hablado antes. Hay otros sistemas de atención que sí es verdad, siempre están a través del dinero, pero básicamente y lo primordial es que hay que pasar el luto o el duelo, como aquel que dice que es hasta que aceptas la situación, y una vez aceptada, principalmente cuídate porque si no es imposible cuidarlos en condiciones. El cuidador tiene que cuidarse bien para atender bien a sus mayores. Y no pasa nada por decir no puedo. No es no querer, sino es no poder, que es mucho más difícil de llevar a cabo. Bueno, Carmen, un beso muy fuerte, que nos alegramos mucho de conocerte, porque bueno, yo no tenía la ocasión de conocerte así en vivo, aunque estemos separadas por un poquito por la distancia, porque hay que decir que vosotros no vivís en Málaga, pero sois de Málaga, ¿no? Sois malagueños, ¿no? Sí, malagueño, sí. Mírala ella, malagueña y exquisita. Hasta el último pelo que me quede. Malagueña y perchelera. Perchelera, bueno, Así madre mía. Bueno, pues nosotros que estamos aquí en Málaga, le daremos un abrazo muy fuerte de tu parte, Carmen, a Málaga. Cuando usted quiera. Claro pues que sí. Mandamos un besazo muy gordo a nuestra tierra, claro que a nuestra madre querida. Hoy estamos en Córdoba porque mañana tiramos para Sevilla, que tenemos un bolo en Sevilla, en el Teatro Tábora. Así que Málaga... Oye, por Málaga, ¿cuándo venís? ¿Tenéis previsto venir por Málaga? Estuvimos en octubre del año pasado, claro, y a la espera de que Málaga nos llame, y no precisamente los malagueños, las instituciones, que son las que tienen que poner atención a estas cosas. Las instituciones de Málaga que nos llamen, que saben que estamos disponibles siempre. Pues claro que sí, nosotros os esperamos con los brazos abiertos. Paco Mora y Carmen, su mamá, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte en este
Hasta luego, un abrazo, guapa. En este día, en esta semana en la que se conmemoraba el Día Mundial del Alzheimer y en el que los neurólogos además advierten de los riesgos, ¿no?, de un nuevo confinamiento puede tener sobre estos enfermos. Para que ustedes hagan una idea, Andalucía cuenta con más de 123.000 personas afectadas de demencias y de ellas pues el 80% son enfermos de Alzheimer. Nosotros nos vamos ya, pero queremos despedirnos con un pequeño extracto del nuevo tema de Pedro Guerra sobre el Alzheimer, que además se acaba de estrenar y que la Sociedad Andaluza de Neurología le ha otorgado el aval institucional a esta canción del compositor Pedro Guerra. Hay que decir que el cantautor colabora con el doctor Jesús Romero Imbroda en proyectos que fusionan la música y las neurociencias. Bueno, pues todo lo que sea unar arte y que además ayude a las personas está siempre bienvenido. Con este pequeño avance nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves en Salud y Bienestar. Hasta luego. Con la mirada en la distancia, como su pelo recogida, se quedó en los 50, abrazada a una herida